abrir Salmo 40. El salmista decía, pacientemente esperé yo en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Si fue oído, amén. El salmista fue oído, y nosotros, ¿por qué no somos oídos? La palabra de Dios me está confirmando que el salmista fue oído por Dios. Y mire lo que dice, pacientemente esperé yo en Jehová, se inclinó a mí. ¿Cuál era la posición del salmista? Humillado. Con Cristo, dice la palabra de Dios. Buscando el rostro de Jehová. Buscando el rostro de Dios. Amén. Reconociendo todo lo que pasaba por su vida, que estaba fuera de control, pero reconociendo a Dios en su corazón, que el único que podía hacer algo era Dios. Por eso el ser humano, amén, esperando en Dios, se va a encontrar con Dios. Amén. ¿Usted espera algo de mí? Usted tiene que esperar de Dios. Que Dios me use. Aleluya. ¿Me entiende? Pero el poder es de Él. El poder es de Dios. Cuando nosotros fijamos los ojos en una persona y no fijamos los ojos en Dios, el poder de Dios no hace nada. Porque los ojos tienen que estar puestos en Dios. Los ojos tienen que estar puestos en lo que Él dice. Si el salmista decía, pacientemente yo esperé en Jehová. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar ¿de dónde? La única forma que un ser humano conozca a Dios es en la desesperación. Si nos paramos a contar testimonio acá, no vamos más. La mayoría estuvo allá abajo, después subió un poquito y ya como que no necesita nada de Dios. Así es el ser humano. Por eso el Señor nos dice que nosotros necesitamos de Él. Y Él es el único que puede renovar la fuerza. Y Él es el único que puede derramar su poder. Y ese es el único que puede declarar que el poder de Dios caiga sobre nosotros. Por eso nosotros buscamos a un Dios vivo. Aquel que no se ha borrado. Aquel que siempre está en su presencia. Está aquí adelante de nosotros y está dispuesto a tocarnos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. El salmista, cuando estaba buscando a Dios, no estaba en una condición, estaba en una condición de desesperado. Pero en esa desesperación él tuvo paciencia. Su corazón se empezó a forjar a través de la confianza. Por eso a veces el corazón se tiene que forjar, a veces a través de la confianza en la palabra de Dios. Para que Dios responda. Y para que Dios se manifieste. Y para que Dios te lleve de la mano. Porque su Espíritu nos va a guiar. Por eso en ese momento de la desesperación, nosotros solamente esperamos la guía del Espíritu. Porque Él dice que lo sacó del pozo. Amén. Y para salir del pozo hay una sola persona que te puede sacar del pozo y es Dios. Yo no sé cuál es la adversidad que tengas. Yo no sé qué es lo que estabas pensando. Yo no sé qué querías. Pero el único que te puede sacar de ahí es Dios. Y lo único que puedes hacer tú es hacer como este salmista, pacientemente esperé yo en Jehová. Porque el Señor es el único que reconoce y el único que sabe cómo yo soy en intimidad. Dios sabe cómo usted es en intimidad. Dios sabe cómo usted es en intimidad, cómo usted es cuando se apaga la luz y sale para allá afuera. Dios lo conoce. Él conoce su intimidad, Él conoce cuántas veces se enoja, Él conoce cuántas veces usted habla mal, Él conoce todo. Por eso no le podemos mentir en su propia casa. No le podemos mentir cuando nos presentamos delante de Él. Te amo cuando no me acordé durante todo el día. Te voy a amar y te voy a amar toda la vida. Y voy a adorarte toda la vida, pero no me acordé durante todo el día. Amén. El ser humano cuando se enamora todos los días se acuerda. Cada 5 minutos está mandando un mensaje. Pero cuando no está enamorado, pueden pasar meses sin mandar una palabra. Imagínate, meses sin hablar con Dios. Meses sin que Dios te escuche.
es una muerte segura. ¿Por qué? Porque Dios es el único que da vida. Podemos caminar con este cuerpo vivo, yendo para todos lados, pero sintiéndonos vacíos adentro. Por eso el Señor quiere llenar ese vacío adentro nuestro a través de su poder. Y el único que va a dar fuerza, y el único que va a levantar, y el único que va a soplar aliento de vida es Él. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 3 dice, puso luego en mi boca. No había nada de lo viejo en Él. Porque cuando Dios te saca del pozo, te saca lo viejo y te mete lo nuevo. Él mismo lo dice en la palabra. Y mire lo que dice, puso luego en mi boca un cántico. ¿Había algo viejo en Él? No. Por eso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo viejo se empieza a ir. Y empieza lo revelado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Puso luego la boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Él le podía cantar en la desesperación, no. Él le podía adorar a Dios cuando estaba desesperado, no. ¿Usted quiere que levante mis manos y mire cómo estoy? Porque solo el Espíritu de Dios toma nuestras vidas y nos pone osadía para poder adorar a Dios. Por eso solo el Espíritu de Dios puede llenar nuestro corazón. Solo por el Espíritu Santo nosotros le podemos decir Abba Padre. Solo por el Espíritu Santo nosotros le podemos decir Gloria a Dios. Solo por el Espíritu Santo nosotros le podemos decir en la cruz del Calvario hay poder para liberar, para sanar, para curar. Solo por el Espíritu de Dios. Solo por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que conocer. Y ese es un trabajo de día a día en nosotros. Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días nosotros. Entrar en el aposento alto, como nos dijo el Señor Jesús, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto, nos va a escuchar. Y va a tomar nuestras peticiones. Y al momento lo va a hacer callar y nos va a hablar Él para darnos sus direcciones. Porque es imposible creer que solamente tú le vas a exigir a Dios y que nada te va a mandar a hacer a ti. Porque es fácil exigirle a Dios, pero obedecerle, todos nos agarramos, soy rebelde, no puedo. Eso lo dijeron, ya lo dijeron antes. Y el Señor lo voy a volver a escuchar esa voz de los mismos hijos de los profetas. Porque lo mismo me dijeron los profetas. Porque lo mismo me dijo mi pueblo. Cuando lo saqué de la esclavitud y lo llevé a un lugar libre. Dios nos saca y nos hace libre. ¿Para qué? Para que nosotros contingamos y entendamos que Él nos dirige. Y dejarnos dirigir. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, puso luego cántico en mi boca, cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos. Y temerán y confiarán en Dios. El salmista decía, Señor, yo sé que tú me vas a responder, yo sé que tú te vas a manifestar, yo sé, Señor, que tú vas a hacer. Y todos van a confiar, ¿por qué? Porque yo voy a hablar después como tú me mandas a hablar. El Espíritu de Dios empezó a entrar en su corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 4, dice, bienaventurado el hombre y no mira veo que hay personas, parece que tienen los ojos para mirar qué están haciendo los demás. Y nunca miran a Dios. Y el Señor dice, estos andan más perdidos porque tus ojos tienen que estar puestos en Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró ni a los que se debían. La confianza en Dios. Y sabe que en la espera usted va a experimentar que Dios es fiel. Y sabe que en la intimidad usted va a experimentar que Dios es fiel. Y si usted se calla un poquito, va a poder escuchar que Él le va a dar órdenes. Ve y perdona. Ve y sana tu corazón.
Desátate. Quita esos pensamientos de tu mente. El Espíritu empieza a hablar, hermano. Amén. O tú vas a orar y piensas por los demás. Esto es para aquel que está mal. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar por tú? ¿Cuándo vas a empezar por ti? Porque cuando empieces por ti, vas a ver la gloria de Dios en ti. Cuando uno empieza por uno, empieza a ver la gloria de Dios, empieza a ver sanidad, empieza a ver milagros, empieza a ver derramar del Espíritu, empieza a ver llenura del Espíritu, empieza a ver otro cántico nuevo, empieza a ver otra esperanza nueva, empieza a ver lo que Dios está diciendo en el Salmo. Y mire lo que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tu maravilla y tus pensamientos. No es posible contarlo. Por eso cada día necesitamos las maravillas del poder de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, ser invadidos para entender los pensamientos de Dios. En 40 y 60 años nunca va a tener la mente como aquel que lo creó todo. Desde el momento que Dios nos llamó, a la edad que nos llamó, vamos a tener que ser obedientes. Para todos los días mejorar y encontrarnos con el poder de Dios. Para todos los días mejorar y ver el poder de Dios en nosotros. Y ver que las ostentaciones una tras una. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice: no ha aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciares y hablaré de ellos. Amén. Nos vamos por la Biblia. Dios liberó con mano fuerte a su pueblo, cortando las cadenas. Ni un ejército del faraón lo pudo frenar. Y ellos solamente llevaban su ropa, no llevaban su espada. Pasaron por el medio del pueblo que lo tenía preso. Cuando Dios quiere cortar las cadenas de una persona, Él solamente da la orden. Y se ejecuta esto en la tierra. Él solamente da la orden: quítese el dolor, quítese la angustia. Perdonó, se le perdona. ¿Entienden? Es más fácil eso que diga Él de allá arriba. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice: sacrificios y ofrendas has abierto mis oídos, holocausto y expiaciones no demandaste. Entonces dije: y aquí en el rollo del libro está escrito de mí, hacer la voluntad. Este libro está para hacer la voluntad, no para no hacerlo. No está para solamente escucharlo y no hacerlo. Está para escucharlo y hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios: sé un oidor y un hacedor de la palabra. No solo un oidor olvidadizo. Dios nos confronta, ¿para qué? Para que nosotros veamos su poder. Es la única forma de reconocer nuestros errores. Es la única forma de decirle: Señor, necesito que tu libro sea escrito en mi corazón. Necesito que me purifique, Señor, como hisopo. Necesito que saque la rebelión de mí, Señor. Necesito, Señor, ser salvo. Necesito, Señor, que escriba, Señor, en mí la salvación. Necesito, Señor, que ponga interés mi corazón, Señor, a ti. Tú despierta del oriente, del occidente, Señor, a que tu llamado, Señor, despiértame a mí. Usted le puede pedir eso al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley. O sea que la ley de Dios se tiene que empezar a escribir. La ley de Dios se tiene que empezar a marcar en nuestros corazones. Y esa ley empezó el Señor Jesús a través de sus manifestaciones tan lindas de amor y de gracia.
siendo como un siervo, dice la palabra de Dios, que no tuvo nada que retener en esta tierra. Por eso cuando nosotros decidimos de corazón servir a Dios, no tenemos que retener nada de este mundo en nuestros corazones. Y mire lo que dice la palabra, Filipenses 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a nada. Y la forma que el Espíritu Santo venga a nosotros es la forma que nosotros tomemos la misma decisión que Él tomó. No aferrarnos a nada, sino entregar nuestro corazón delante de Dios y querer que nos saque de ese lugar donde estamos para que Él empiece a colocar un cántico nuevo en nosotros. Por eso el salmista decía: yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Pero la voluntad mía es hacer como mi Hijo Jesús lo hizo. Por eso dice la palabra de Dios: seguí la pisada de Jesús. Seguí haciendo lo que Jesús hizo. Se despojó de todo, todos los días. Se despojó de los pensamientos, se despojó de la vanidad, se despojó de todo, todos los días. ¿Por qué? Para que el Espíritu de Dios more en Él. Y así empieza el Espíritu Santo a actuar en nuestros corazones, a través de la voluntad de Dios en nuestras vidas, diciéndonos cada día y enseñándonos cada día que nosotros tenemos que despojarnos de las cosas que impiden que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y esas cosas son, amén, cosas que están en esta tierra. Y cosas que continuamente en esta tierra afectan nuestra vida espiritual, nuestros ojos. Porque todo lo que vemos, todo lo que ven nuestros ojos, toda la vanidad de este mundo entra por nuestros ojos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sabe de la única forma que nosotros podemos obedecer? Tomando la forma de siervo. Porque cuando pasamos a ser siervo, ya alguien nos manda a nosotros. Y nunca se cuestiona la orden, sino que se obedece. Por eso el Espíritu continuamente, amén, le enseñó a Pedro cuando estaba orando: ¿estás cuestionando a Dios lo que está bajando del cielo? ¿Estás cuestionando a Dios a dónde te estoy mandando? Y él se dio cuenta que estaba hablando con Dios y con el Espíritu Santo, que le estaba diciendo las cosas que estaban ocurriendo. Por eso cada vez que nosotros nos neguemos más y más y más y más y más y más, más vamos a escuchar al Espíritu Santo. Cuando nosotros no nos neguemos y sigamos así como pensamos, nunca vamos a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Y nunca vamos a salir del hoyo. Porque cuando se espera en Dios y se escucha a Dios, se sale. Pero cuando no se escucha y no se espera en Dios, nunca se sale. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. O sea que era igual que usted y yo. El Señor Jesús era igual que usted y yo. Amén. Hijo de Dios, se sentaba con los discípulos, comía, caminaba con ellos, les enseñaba a dirigir sus pasos, les enseñaba carácter, le enseñó todo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea que los hombres se pueden humillar. O sea que las mujeres no se pueden humillar. Amén. Si usted está en una dificultad, está en algún problema, tome decisiones en su corazón y humíllese delante de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer un milagro lo puede hacer con usted. Y si usted tiene un problema, hombre, humíllese delante de Dios. Delante de la poderosa mano de Él. Porque usted vino a verlo a Él, no a mí. Usted vino a que Él lo saque del pozo.
a que Él le enseñe un cántico nuevo, a que Él le enseñe una vida nueva, al que Él lo llene con su espíritu. Amén. Porque cuando nos llena con su espíritu ya no hay nada imposible. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La humillación te lleva a la obediencia. No hay obediencia sin humillación primero. Amén. Nunca va a haber obediencia sin humillación. Van de la mano las dos. Amén. Dígame qué bueno hemos hecho nosotros para que Dios nos use. Si siempre estamos tratando de limpiar nuestra vestidura. Siempre estamos tratando de parchar nuestros errores. Siempre estamos tratando de justificarnos a la palabra de Dios. En vez de humillarnos y decirle y reconocer delante de Dios, Señor, me falta tanto. Pero reconozco que tú me puedes sacar de ese hoyo. Reconozco que tu poder puede hacer de una persona otra persona. Porque tu palabra dice, Señor, que aquel que era pescador de pescado se te convirtió en pescador de hombre. Transformado su lenguaje, transformado su forma de pensar, transformado su actitud, transformado su forma de contestar, todo transformado. Amén. Por eso no te aferres a las cosas que te van a hacer sufrir, porque esas cosas te van a hacer sufrir y esas cosas no te van a permitir entrar al reino de los cielos. No te van a permitir entrar en el reino de los cielos. Hay cosas que nos frenan para entrar en la presencia de Dios. Una es el pecado, la rebelión, la iniquidad. Amén. Cosas que no cambiamos todavía y que tenemos que cambiarlas y que hay que sacarlas para ver al Dios de poder, al Dios de milagros. Amén. La palabra de Dios dice, si se humillare en el pueblo del cual es invocado mi nombre, se humillare. Y está pidiendo desde el más grande al más chiquito que se humillen. Yo iría desde el cielo y contestaría. La humildad es lo que nos hace llegar a Dios. Porque cuando nosotros tomamos ese camino de la humildad, es cuando empezamos a caminar por ese camino. Amén. Empieza a ser transformada nuestras vidas y nuestra vestidura y empezamos, amén, a tomar forma de siervo como Jesús. Y el Padre nos mira con agrado. Porque eso quiere el Padre de nosotros. Que nosotros tomemos la misma forma que tomó su Hijo. Amén. Y el Hijo nunca se quejó y dijo, y tengo que morir por todo esto. Y tengo que entregar mi sangre por todo esto. Él no dijo nada. Él cerró su boca, se humilló y cumplió la voluntad del Padre. Por eso el salmista decía, abro el libro, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Abro el libro para hacer tu voluntad. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice, por lo cual Dios también lo exaltó. O sea que cuando nos humillemos, apliquemos obediencia, Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. Amén. Porque Él mismo fue que dijo, no serás cola, serás cabeza. Él mismo fue que dijo, no serás cola, serás cabeza. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Y a nosotros se nos dio un nombre, sobre todo nombre, por medio del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo se acerca a nosotros. Mediante nosotros no hacemos eso, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Por eso es una de las formas como el Espíritu Santo viene a nosotros. A través de nuestra humillación. Reconocer que no puedo tomar una decisión si tú no vas adelante. Señor, estoy dispuesto a obedecerte.
Señor, estoy dispuesto a hacerlo y a no negarme. Estás tomando forma de siervo. Pero si te estás negando, no estás tomando forma de siervo. Amén. Cuando usted toma forma de siervo y se humilla y aplica obediencia, se va a notar que sus oraciones van a ser contestadas. Más rápido. Más rápido. Pero cuando usted no se humille y tome el otro camino, amén, usted va a estar en el mismo lugar siempre. No va a crecer espiritualmente, no va a crecer en unción, no va a crecer en los dones del Espíritu, no va a crecer en la palabra, no va a crecer. ¿Por qué? Porque solamente se hizo un oidor. Nada más. Y no uno del Espíritu. Porque acuérdese que lo del Espíritu, todas las cosas le ayudan a bien. Y acuérdese que lo del Espíritu, amén, aunque haya tormenta, haya lluvia, haya de todo, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Ni tribulaciones, ni angustia, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez. Nada me separará del amor de Cristo, que está en Cristo Jesús. Permanecer tiempos con Cristo. Permanecer el tiempo con el Espíritu Santo es permanecer tiempo con Cristo. Porque el Espíritu Santo revela a Cristo. Amén. Por eso el salmista decía, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que va de vez en cuando. Es el que habita. El que está. Cuando uno está continuamente orando, recibe revelación, recibe, amén, palabra, recibe un montón de cosas. ¿Por qué? Porque continuamente está bajo la protección de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más abajo dice, versículo 10 dice, para que en el nombre del Señor Jesús y esta es una orden del Señor Jesús, toda rodilla se doblará delante de mi presencia. Todos confesarán mi nombre. Todos van a tener que decir, Jesús me sanó. Todos vamos a tener que decir, Jesús me perdonó mis pecados. Jesús borró mis pecados. Jesús pagó mi deuda. Amén. Porque cuando la deuda es pagada es porque bajó de allá arriba un decreto sobre usted. Pero mediante la deuda no se pague de allá arriba, seguimos atados. Mediante nosotros no perdonamos aquí, allá arriba no se nos va a perdonar. Amén. Por eso hay muchas personas orando y no perdonando. Y están atadas. Cuando nosotros desatemos, Él nos desata. Y Él manda su decreto aquí abajo. Y manda a sus ángeles, ¿para qué? Para que se ejecute su orden. Si Él dijo cántico nuevo, cántico nuevo. Si Él dijo vestidura nueva, vestidura nueva. Si Él dijo amén, amén, levanta, lo saco, lo sacudo, lo limpio, listo. Nueva criatura, empieza una nueva vida. No podemos volver para atrás. Nunca vas a vivir una nueva vida si siempre te vuelves para atrás. Nunca vas a vivir una vida nueva si siempre te vuelves para atrás. Nunca vas a empezar algo nuevo si siempre estás peleando. Por eso es algo nuevo, hermano. Cuando el Espíritu Santo dice nuevo, nuevo es. Es algo hermoso cuando me dice nueva vida, le doy gloria a Dios. Cuando Él cae sobre una persona, lo veo caer sobre una persona, lo veo llenarse del poder de Dios. Amén. Ya Dios lo decretó. Y no va a volver su mano para atrás. Esa persona va a ir creciendo. Pero cuando Dios nos manda ese decreto, va a estar quietita ahí. Por eso todos necesitamos del Espíritu Santo. Todos. Todos. Si usted piensa que no necesita del Espíritu, usted no quiere caminar con Él. Todos necesitamos del Espíritu. El Espíritu va a revelar las cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. El Espíritu va a abrir nuestros ojos, va a sacar la sordera de nuestros ojos, de nuestros oídos. Vas a sacar la ceguera de nuestros oídos. Porque dice, si desobedecemos la palabra de Dios, espíritu de estupor va a entrar en nosotros.
Si desobedecemos la palabra de Dios escuchándola, amén, de sordera va a entrar en nosotros. Y vamos a oír pesadamente. Amén. Y cuando oímos pesadamente, no aplicamos nunca la palabra en nuestras vidas. Por eso le digo, necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo hace los milagros que escuchaste aquí. El Espíritu Santo confirma todas las cosas. El Espíritu Santo afirma a una persona. El Espíritu Santo guía a una persona. El Espíritu Santo saca lo mejor de nosotros adentro nuestro, porque es lo mejor de Dios en nosotros. Amén. Por eso el Señor Jesús lo dejó. Porque sabía que nos iba a acompañar. Porque sabía que iba a estar con nosotros todo el resto de la vida hasta que Él venga por nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque en el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla. Y todo lo que está en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Tenemos un trabajo esta noche. Entregar nuestro corazón a Dios. Tenemos un trabajo hoy, decirle, Espíritu Santo, ven. Pero ven. Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo es una emoción. No es una emoción, hermano. Es un poder sobrenatural. Que sana al enfermo, que sana al que está atado por demonio. Amén, desata, rompe las cadenas. Pero el Espíritu Santo va a venir a ver si vos querés limpiar tu cuerpo. Porque la decisión la tenés vos. El que lo llama, ven, ven. No es como echarse agua un poquito nomás, es por dentro. Es lavarse completo. Es rendirse. Y ahí empieza el poder de Dios a transformar la vida. Por eso yo te digo, si el Espíritu Santo llega a tu vida hoy esta noche aquí, no lo deje ir más de su vida. Humíllese todos los días. Sea obediente todos los días. Y va a ver que el Padre lo va a exaltar. Va a ver que el Padre va a hacer cosas espectaculares con usted. Va a ver que el Padre lo va a envolver con su amor. Va a ver que el Padre lo va a defender. Va a ver que el Padre siempre le va a traer palabra. Va a ver que el Padre siempre le va a hablar. Pero usted necesita el Espíritu Santo. La iglesia, los matrimonios, la casa. ¿Estás en alguna dificultad? Necesitas el Espíritu Santo. Los demonios destruyen, hurtan, matan, crean división, pleitos, contiendas, rencores guardados. Ahí habitan ellos. Más cuando viene el Espíritu Santo, hay perdón, hay paz, hay eternidad, hay cosas nuevas. Se empiezan a escribir cosas nuevas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Os guiará a toda verdad. Os guiará a toda verdad. Amén. Y esto hace el Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12. Dice, por tanto, vosotros también teniendo alrededor una nube tan grande de testigos, ángeles, que nos ven todos los días. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos. Mira qué tremendo el Espíritu Santo como nos va diciendo, despójate de ese dolor. Despójate de esa mentira. Despójate de ese pensamiento malo. Amén. Despójate de tener dos pensamientos en tu corazón. Eso le dijo el Señor a su pueblo cuando su pueblo andaba en dos caminos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, despojando de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Hebreos 12, versículo 1. Tenemos una carrera que correr. Tenemos un lugar donde llegar, que es la salvación de tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 2 dice,
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la vida. Aquel que se dobla la rodilla y se confiesa su nombre, dice autor y consumador de la vida. Amén. Usted va a llamar al autor y consumador de su vida. Y que se pare delante de usted. ¿Sabe que el autor y consumador de la vida se le pare adelante a usted? Porque usted lo llamó. Y que usted tenga la oportunidad de pedirle perdón. De abrir su corazón y decirle, Señor, perdóname. Toda mi vida caminé como yo quise. Toda mi vida hice como yo quise, Señor. Pero quiero que me guíes tú. ¿Quieres que me guíes tú, Señor?